Un destello en el cielo de un México que soñaba con ser pacificado. Un vistazo a la historia de finales del siglo XX. Una luz para los movimientos sociales. Una chispa para los pueblos indígenas. El EZLN y la Revolución Zapatista han vivido el cambio de siglo y de milenio y han resistido a 6 presidentes. El mundo indígena obligó a cambiar las perspectivas originales del grupo fundador, y así se modeló una guerra de guerrillas marxista-leninista tradicional en torno a una visión diferente, donde el poder no es el objetivo a alcanzar, sino que el poder se convierte en un elemento crítico y ardiente, como una lógica a superar. Una guerra de guerrillas que pronto se materializó como un movimiento que exigía derechos para todos, y como tal ha llegado hoy. El 1 de enero de 1994, el tiempo se detuvo, y el futuro se escribió con una pluma distinta e inesperada, la de los pueblos mayas de Chiapas. Una historia que hay que contar en el presente y que es una grieta en el muro del capitalismo. Yo creo que como pueblos originarios y comunidades, para nosotros fue y es muy importante el levantamiento de las hermanas y hermanos zapatistas, porque ellos fueron los que alzaron la voz, el decir ya basta de tanta discriminación, ya basta de estar en el olvido, ya basta de no ser escuchados como pueblos originarios, sino ya no queremos más imposiciones, ¿no? Pues, al defender esos derechos que tenemos ancestralmente, todos los pueblos originarios, muchos ahorita están despiertos, ¿no? Como que estaban dormidos, y este levantamiento hizo que despertáramos los pueblos, porque había una lucha como muy chiquita en cada comunidad, y hoy estamos viviendo y viendo la lucha más fuerte, que los pueblos están despertando ante tanta mentira, ante tanta discriminación, racismo, clasismo hacia las comunidades indígenas. Entonces, pues para nosotros festejar 30 años y 10 años que ellos estuvieron preparándose, pues es una lucha en conjunta como pueblos originarios en defensa de la madre tierra, porque ellos siempre lo han dicho, nuestras hermanas y hermanos zapatistas han dicho que la lucha es por la vida, y los pueblos originarios también pues estamos diciendo lo mismo, ¿no? Porque la vida pues es todo, es el bosque, es el agua, es esta tierra maravillosa que hoy estamos pisando, y este cielo hermoso que estamos viendo. Para las transnacionales y para las empresas no les importa la madre tierra. Ellos lo que quieren es destruirla, contaminarla. Entonces por eso esta lucha hoy muy importante para todos los pueblos. 30 años después, el EZLN existe y resiste. Ha cambiado, y han cambiado sus relaciones. Han cambiado sus relaciones políticas y ha cambiado su influencia en el territorio, en el país y en el mundo. Ha abandonado los principales medios de comunicación y a veces el debate público internacional. Sin embargo, en el México de hoy y en la crisis de la izquierda global, queda un vívido ejemplo de cómo la teoría y la práctica funcionan en unión sinérgica, fuera de la lógica tranquilizadora de la academia, lejos de prescindir de bases teóricas y de una visión de conjunto. Una historia que sigue vigente y que obliga a gobiernos y potencias económicas a lidiar con un rincón de tierra que estuvo olvidado hasta el 1 de enero de 1994. La Revolución Zapatista sigue siendo un referente para quienes critican el sistema capitalista, no solo en Chiapas y no solo para los pueblos mayas. Y bueno, en México fue un ícono, y si lo sigue siendo, el levantamiento del año de 1994, porque por mucho tiempo se creyó en México que es una sociedad pues muy racista y mestizocrática, que los pueblos indígenas ya no existían, ¿no? Que eran parte de un pasado glorioso, pero que no eran parte del presente.
y el ZLN nos dijo, no es verdad, aquí estamos porque seguimos resistiendo y ya basta, ¿no? Y pues ese hecho histórico, ¿no? Sigue permeando hasta nuestros días, porque en la actualidad los pueblos originarios están luchando por el territorio, por sus recursos naturales, y el ZLN es un referente no solo para Chiapas, sino a nivel nacional, con el Congreso Nacional Indígena, donde también hay pueblos que se hermanan con la lucha del zapatismo, que buscan justamente que la tierra, que los bienes naturales sean de los pueblos y no del capital, ¿no? Y donde la vida sea valorada, porque pues el capitalismo nos ha inculcado que la vida humana no vale, ¿no? Y menos la de los pueblos racializados y oprimidos. Y el ZLN, en su lucha por la dignidad y la justicia, ha hecho justamente que su mensaje llegue a muchos rincones del mundo. Y pues al final lo que nos dicen es, la lucha es por la vida, y entonces nos incluye a todas y todos, ¿no? No solo a los pueblos originarios, sino a quien sea interpelado por este llamado de luchar por la vida. Pues sí, porque ellos se han encargado de acabar con muchos pueblos, muchas lenguas, muchas vestimentas que hoy en día se han dado el lujo de llamarlos mestizos, no por acabar con su cultura, con sus raíces. Y sí, para ellos pues es mejor, pero en los pueblos estamos diciendo que no lo vamos a permitir, ¿no? Que nuestra lucha es precisamente por la autonomía, por nuestra lengua, por nuestra vestimenta, porque es ancestral. Y no vamos a permitir que nos sigan despojando de toda esa cultura que tenemos los pueblos originarios, y no les vamos a permitir que nos sigan quitando todo nuestro recurso natural y todo lo que es la madre tierra. Y para ellos pues les conviene, porque por ejemplo las ciudades lo han hecho, ¿no? Han hecho leyes que no sabemos qué quieren decir o para qué, y si no vas y te reconoce el gobierno, en automático ya no eres indígena. Y los pueblos hemos dicho, pues ellos quiénes son para decidir por los pueblos. En la Ciudad de México pasó con CEPI, al incrementar o hacer un programa que tenías que ir ante el gobierno a decir, yo soy indígena. Y la comunidad otomí, originaria de Santiago Mezquititlán, Amialco, Querétaro, residente en la Ciudad de México, dijimos no tenemos por qué ir a decirle al gobierno soy indígena. La comunidad se amparó y se ganó el amparo al decirles somos comunidad, somos pueblo, y tu gobierno no tienes por qué venir a decidir por nosotras ni por nosotros. El desafío al sistema capitalista y al sistema liberal, de democracia liberal, en la práctica, no solo en la teoría. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero además, eso fundamentado en la tierra, en el fundamento con la tierra, ¿no? Entonces, hablando de lo que está sucediendo ahorita, digamos, es el paso más alto que han hecho en estos dos sentidos. Uno, de la democracia radical, de abajo, y ahora llegamos 20 años después a un paso mucho más allá, ¿no? Donde todo empieza desde abajo, donde la máxima autoridad, digamos, son lo que llaman los grupos de autonomía local, que es la asamblea comunitaria, donde todos participan, ¿no? Y cuando hay necesidad se juntan en colectivos de asambleas. Pues me parece que el logro más importante, ¿verdad?, es la construcción de una comunidad, ¿no? De un sentido de comunidad, el sentido de lo colectivo, el sentido de las relaciones y también la interrelación con el mundo. Es decir, la creación de condiciones para entender que estamos ubicados en un contexto amplio y que también la problemática que se vive en las comunidades es una problemática que tiene que ver con estructuras y que estas estructuras son globales y que ahora pues la transformación de esto requiere una transformación más amplia, que no solamente es posible a partir de las relaciones locales, sino también que hay que hacer un trabajo de búsqueda colectiva, amplia,
pero que también tiene que ser a partir de una práctica. Entonces, un sentido de las acciones colectivas, del conocimiento colectivo, de la búsqueda y sobre todo de la comprensión de lo global, de lo amplio, del universo, del horizonte y del tiempo también, de un tiempo que no se reduce, diríamos, a las horas que vivimos, sino de un tiempo que trasciende nuestra existencia y que estamos viviendo en ese tiempo, un tiempo más amplio, más global. Bueno, yo creo que el zapatismo es uno de los movimientos, creo yo, más, digamos, más recientes, más importantes que ha surgido en esta zona, en Chiapas. Creo que lo importante es que motivó a varios pueblos originarios en diferentes partes de América Latina y en diferentes partes del mundo. Creo que eso es lo más me parece lo más importante. Y en lo personal, a mí también como mujer tzotzil me pareció a mí para entonces, en el 94, que es una parte de la lucha que se venía haciendo desde antes, ¿no? Desde pues más de 500 años, la resistencia que ha tenido los diferentes pueblos en diferentes partes de América Latina que fueron con esta parte de la colonización de España y que siempre se ha traído esa lucha que ha habido históricamente. Este es el movimiento más reciente y creo yo más importante también, que ha movido a diferentes partes del mundo. A 30 años del lanzamiento zapatista, una de las cosas más significativas que podemos recibir quienes somos externos, quienes vivimos en la ciudad, quienes hemos ido aprendiendo todo un proceso de autonomía, de lucha, que no se quedó solo en las armas, no se quedó solo en una visión tradicional marxista del siglo pasado, sino que fue recogiendo un montón de experiencias propias de las comunidades originarias aquí donde estamos y que generó un movimiento que es una realidad constante, cotidiana aquí, pero que también es una corriente de pensamiento, de acción en muchos de los otros espacios que en estos últimos 30 años de neoliberalismo salvaje han tratado de resistir. Creo que esa esperanza genuina, esa esperanza real, no una esperanza absurda ni naif, es la que el zapatismo ha logrado construir siempre, con un juego entre lo que es la lucha política y también el pensamiento utópico. A 30 años del sonido de los fusiles y del olor a pólvora, las mujeres y hombres zapatistas siguen construyendo un mundo diferente. Lo sueñan, aunque tengan que resistir a diario la violencia que el capital desata contra ellos. Ya sea un gobierno, un soldado, un criminal, que es el pensamiento dominante y racista. La lucha zapatista continúa, entre errores y equivocaciones, entre carencias e imperfecciones, con constancia sistemática, con determinación obstinada, con fuerza y capacidades armantes para diseñar, hora tras hora, un mundo capaz de contener muchos mundos. Bueno, el movimiento zapatista de la insurrección de 1994 pues es parteaguas en México, debido a que la fractura, la posición política que venía siendo pues de manera muy dictatorial por parte del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que era quien gobernaba en ese entonces,
y que tenía bajo control pues toda la vida política del país, ¿no? Tan es así que el gobierno que estaba en ese momento de Salinas, el expresidente Salinas, tenía toda una política social que colocaba a México en un ámbito de que estábamos a un paso a ser de primer mundo, siendo que se había invisibilizado pues toda la población que sostiene realmente a México, que es la diversidad cultural, que le da una riqueza y además le da otro contexto de su propia historia, de dónde venimos y de dónde surgimos como pueblo, ¿no? Entonces el surgimiento del ZLN pues destapa esa historia negada, ocultada, marginada, que pues el Estado mexicano estaba insistente en tapar y colocarlo como en un ámbito de un mestizaje y muy colonialista en el ámbito de seguimiento de la historia occidental o del mundo occidental europeo sobre todo, ¿no? Entonces eso pues nos transformó pues, la realidad de muchos sectores de la población, sobre todo de la población que viene luchando desde abajo, y también la transformación de la posibilidad de la construcción de otros mundos alternativos al sistema capitalista, que es lo que abre una puerta fundamental y trascendente pues, en esta historia, ¿no? Uno de los principales logros del zapatismo en estos 30 años ha sido revertir la cultura racista en México. Me parece que también un poco a nivel global, pero en México fue muy, muy importante. Hay un antes y un después del levantamiento. La población indígena en México estaba totalmente instrumentalizada por el Estado. Hay una política en México que se llama indigenismo. Eso quiere decir que se les reconoce como en el museo, en el pasado, en la prehistoria, pero como sujetos políticos reales son inexistentes. Y eso se rompió en el año 94. Hoy podemos ver que no solo los zapatistas, sino muchas comunidades en México y muchas mujeres indígenas están haciendo una crítica al nacionalismo, al Estado, al colonialismo que se repite incluso en gobiernos que se denominan como de izquierda o progresistas. Ese creo que es un logro muy, muy importante. Pero hay otro, que si recordamos en el 94 cómo estaba el mundo después de la caída del muro, como que se había, junto con el socialismo realmente existente, que fue una experiencia histórica, se había evaporado la idea de la revolución y de la transformación social. Y el zapatismo lo que hace es volver a lanzar esa posibilidad, esa crítica. Pero la relanza, digamos, la crítica anticapitalista, también como una crítica anticolonialista, antirracista y antipatriarcal. Entonces, digamos, el horizonte crítico que se enuncia con el zapatismo es un horizonte mucho más integral, que no está centrado en el productivismo que compartía cierta izquierda y que incluso comparte ahora cierta izquierda, en el sentido de que solo a través de producir más y más y más podemos lograr la satisfacción social. Y acá es justo al contrario, ¿no? Digamos, la comunidad interviene como una tensión entre la descomunal producción, ¿sí? Y cuando hablamos de la producción, también estamos hablando del consumo, ¿no? Entonces, ahí hay una crítica central que anuncia mucho antes lo que hoy decimos como más certeramente como poner en el centro la vida. No estamos diciendo acá de cómo eran, no, cómo eran en su deber. No estamos buscando para hacer un museo, para que nos recuerdan. Compañeros, compañeras zapatistas,
No necesitamos a que nos vengan a dar explicación o clase o taller político de cómo está el sistema. Tan sencillo y simplemente se ve cómo está el sistema capitalista. Quienes no quiere ver, será su responsabilidad. Hace muchísimos años, unos dicen décadas, otros dicen siglos. Entonces, ¿para qué queremos entonces darnos clase de eso? Simplemente es ver qué es lo que tenemos que hacer, el bien, pensar el bien. Eso nos toca, compañeros, compañeras. Ya había un proceso también de reivindicaciones campesinas y agrarias que eso venía impulsando los pueblos originarios, reivindicándose sobre todo el derecho a la tierra. Cuando surge el levantamiento zapatista, le da una dimensión muy importante en el ámbito de los derechos colectivos de los pueblos originarios y desde la visión propia de los pueblos, y estructura una visión mucho más madura de reivindicación y revolucionaria en los planteamientos básicos que todo pueblo exige, que es trabajo, educación, salud, mejores condiciones de vida, ¿no? Pero desde una visión desde toda la historia del colonialismo y de la despojo territorial, que históricamente ellos dicen de más de 500 años, que es una realidad que se puede constatar en la historia, de que han estado en una resistencia permanente, de una lucha de larga duración, que en ese destape pues trasciende a esta visión de los derechos humanos colectivos, del bien común en ese ámbito, de los derechos desde el ámbito de la colectividad, desde la concepción de pueblo. Bueno, 30 años después, por supuesto que los pueblos zapatistas están en mejores condiciones en su ámbito de construcción de la autonomía, que ese es un elemento, un concepto que también, que viene del occidente, que se lo apropian los pueblos originarios en el ámbito de ir construyendo las alternativas al sistema, en este cumplimiento de los derechos colectivos. Es decir, que a 30 años el movimiento zapatista tiene la legitimidad, tanto local, nacional y mundial, de ser uno de los movimientos de más larga duración en concepciones revolucionarias, es decir, de transformación de la propia sociedad. No obstante, el contexto en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito político de la misma nación, en esta línea del transcurso del devenir histórico del sistema capitalista, pues ha sido esa historia viene siendo sumamente compleja, debido a que venimos desde sexenios de un aumento de una violencia que no se ha podido parar. A partir, lo ubicamos primeramente de una acción de contrainsurgencia para acabar con el movimiento zapatista, de los movimientos de resistencia, y posteriormente en una posición de una absurda guerra en contra del crimen organizado, que ha hecho una diáspora de conflictividades, que a final de cuentas se han diversificado sus grupos criminales y han ido ocupando territorios que han generado un control territorial en diferentes partes del país, primero en el norte, luego en el centro, ahora en el sur. Hay muchos territorios ocupados ahora por los grupos criminales, y sobre todo en la zona fronteriza y en la zona de la costa,
y que esto está generando pues, otro tipo de violencia y otro tipo de situaciones de violaciones graves a los derechos humanos, y donde hemos visto que esto se salva o se está resistiendo de manera muy importante, pues es donde se ha ido construyendo comunidad, donde los pueblos tienen el control de su territorialidad, de sus gobiernos, donde ellos pueden ir pues construyendo a final de cuentas sus formas de vida que han decidido, y la muestra y el ejemplo pues más acabado pues son el movimiento zapatista, el ZLN, a partir de los caracoles que se mantienen, y ahora con esta nueva estructura que han anunciado para mayor seguridad también de su población, que sigue construyendo la autonomía. Todas las ciudades grandes, porque Chiapas es pequeño, de este estado son muy discriminatorias con el indígena, y llegó la hora pues de que lo escuchen, a la buena y a la mala. Pero ¿qué esperan ahora? Que el gobierno ¿cuál esperan que sea la reacción? Si no una contratación o un enfrentamiento. Bueno, nosotros la respuesta del gobierno no es la que nos preocupa, sino la de la gente, la del país. Y de esa va a depender la reacción del gobierno. ¿Qué ejemplo va a dar esto? ¿Qué va a mover? ¿Qué mecanismos va a mover en la conciencia nacional de nuestro país este movimiento? Pues no lo sabemos. Eso es lo que realmente esperamos, que se vuelva algo, se mueva algo y se revuele. No solo en la lucha armada, sino hay una rebelión en todos los sentidos, y se exija masivamente pues el cese de la dictadura, que es una dictadura. La gente pobre no tiene lugar. Son muchos los logros de los compañeros y compañeras zapatistas. Ellos mismos han compartido sus balances. Desde afuera, como gente que los apoya, vemos su autonomía, que ellos hayan logrado ya construir sus propias escuelas, sus hospitales, sus medios de comunicación, recuperar la tierra, tener sus cooperativas y muchas otras cosas más que significan la posibilidad de recuperar, reproducir la vida material y culturalmente. Me parece un hecho fundamental. El zapatismo se construyó con un 30% de mujeres que lucharon con armas, además de todas las compañeras que apoyaron de otras maneras, cocinando, cuidando a los niños de los insurgentes, pero ellas mismas usaron armas y yo las vi. Yo conocí a la comandante Ana María cuando era mayor, Ana María, y conocí a Susana y conocí a varias otras que llevaban esquirlas de granada en el cuerpo después de haber luchado en el levantamiento. Entonces, creo que más bien son las mujeres las que aportaron al zapatismo y lo siguen haciendo, también reflexionando acerca del tipo de movimiento que se quiere tener. Entonces, todas estas mujeres que han participado en la concepción del movimiento en sus diferentes facetas han traído ideas de prácticas sobre lo que las mujeres necesitan, de manera que hay un feminismo en tierras de los pueblos originarios, en los territorios de los pueblos originarios, y ese feminismo es diferente del feminismo blanco que conocemos en las ciudades, porque tienen otras necesidades y porque tienen otras ideas, pero también han contribuido a que la igualdad de género se practique en esos territorios y en esos ejércitos. Yo creo que son muy importantes la lucha de las mujeres, el pensamiento de las mujeres en el movimiento, y de regreso el zapatismo ha iluminado a otros pueblos, ¿no?, con esas mismas ideas.
Vamos a compartir nuestras ideas, a ver cuál la más mejor para la vida. Nosotros lo que estamos diciendo acá es de que entonces quien trabaja, come. Quien no trabaja, pues que coma su billete y que coma su moneda, a ver si con eso se satisface su necesidad de hambre. Es lo que estamos diciendo, no necesitamos matar. Es eso lo que estamos diciendo, eso. Pero para eso se necesita organización. Hacer en los hechos. Jóvenes, mujeres, hombres y de todos los sectores. Y eso, compañeros, compañeras, es lo que tenemos que demostrar, pues eso. Ya no creemos esos que están gobernando por ahí, porque está en el mundo el capitalismo